Antes de comenzar este video, por favor dale me gusta y suscríbete. Te recomiendo usar audífonos para disfrutar el contenido. Gracias. Bienvenidos a Horror en Internet, donde las historias más aterradoras de la Internet cobran vida propia. Desde relatos escalofriantes compartidos en foros hasta leyendas urbanas que han acechado en la red durante años, aquí encontrarás el escalofriante rastro del horror digital. ¿Listo para explorar los rincones más oscuros de la red? El horror de Internet es más real de lo que jamás imaginaste. La odisea de Stan Romanak y sus avistamientos. En los rincones más oscuros de la noche, cuando las estrellas parpadean con un brillo misterioso y las sombras parecen cobrar vida propia, el mundo se sumerge en un reino de lo desconocido. Es en este misterioso dominio donde el nombre de Stan Romanak se ha elevado a la prominencia. Conocido por sus encuentros que desafían la lógica y sus experiencias que desafían la comprensión humana, Stan Romanak ha dejado una marca indeleble en el tejido de lo paranormal. A través de sus relatos inquietantes y sus encuentros que desafían la razón, Romanak ha cautivado la imaginación de muchos y ha desafiado las fronteras de lo que creemos posible. Acompáñenme mientras exploramos el fascinante mundo de Stan Romanak y nos adentramos en los misterios que rodean su nombre. En los anales del misterio y lo inexplicable, emerge la figura de un hombre común, residente de Colorado, Estados Unidos. Sin embargo, su destino parece trascender lo ordinario, como si estuviera destinado a desempeñar un papel crucial en el encuentro entre la humanidad y lo desconocido. Este hombre, conocido simplemente como Stan, ha sido protagonista de un asombroso relato que desafía las fronteras de lo imaginable. Según relatos, Stan se describe a sí mismo como un individuo común y corriente, hasta que un encuentro fortuito cambió el rumbo de su vida para siempre. Todo comenzó en la década de 2000, cuando Stan conoció a Lisa, su futura esposa, a través de Internet. Una conexión que trascendió las fronteras estatales, ya que Lisa residía en Nebraska. En un intento por convencer a Lisa de visitar su ciudad natal, Stan decidió documentar su entorno a través de un video. Mientras intentaba capturar la esencia de su entorno en la filmación, Stan se encontró con un fenómeno que desafió toda lógica y comprensión. Un movimiento inusual a un lado de la carretera atrajo su atención, llevándolo a detenerse y examinar más de cerca. Lo que presenció lo dejó perplejo. Un objeto volador no identificado, aparentemente un ovni, planeaba sobre los postes de energía con una gracia sobrenatural. Según Stan, la presencia del ovni fue efímera, desapareciendo tan rápido como había llegado, como si fuera consciente de su observación. Este encuentro casual marcaría el inicio de una saga extraordinaria en la vida de Stan, catapultándolo hacia un mundo de enigmas y especulaciones, donde las líneas entre la realidad y la fantasía se desdibujan. A medida que nos adentramos en su historia, nos encontramos con un mosaico de experiencias que desafían toda explicación lógica y nos invitan a cuestionar nuestra comprensión del cosmos y nuestro lugar en él. Acompáñenme mientras exploramos las pruebas completas que respaldan la asombrosa historia de Stan y nos adentramos en los misterios que rodean su encuentro con lo desconocido. Tras este episodio extraordinario, Stan se encontró en un estado de incredulidad abrumadora. Incluso con las imágenes grabadas como prueba tangible, la realidad de lo que presenció parecía escaparse entre sus dedos. Incluso su esposa, Lisa, quien había sido testigo de las imágenes, tuvo que esforzarse por convencer a su entonces novio de que lo que habían visto era genuino. Poco después de este encuentro revelador, los eventos inexplicables comenzaron a manifestarse con una frecuencia cada vez mayor en la vida de Stan. Lo que había comenzado como un encuentro casual a lo largo de la carretera se convirtió en el preludio de una serie de experiencias extraordinarias que desafiarían todas las expectativas y comprensiones convencionales. Estos eventos, marcados por su naturaleza inexplicable y desconcertante, arrastraron a Stan hacia un abismo de misterio del que no había vuelta atrás.
En el relato de Stan Romanek, uno de los episodios más desconcertantes y misteriosos involucra una lesión inexplicable y una curación aún más asombrosa. Stan, en medio de sus quehaceres cotidianos, sufrió una lesión en el tendón del ligamento mientras limpiaba las canaletas de su casa. Con el dolor palpitante y la necesidad de proteger su pierna hasta la cirugía, se encontró con yeso y una especie de jaula ortopédica. Sin embargo, lo que sucedió a continuación desafía toda explicación racional. Una mañana, Stan se despertó para encontrarse completamente curado, sin signos de la lesión que lo había aquejado. En lugar de yeso y una jaula, solo quedaban 5 extraños agujeros en la parte posterior de su pierna. Lo más desconcertante es que Stan no recordaba nada de lo sucedido esa noche, solo despertó al lado de su esposa, Lisa, quien lo llamó urgentemente para ver un extraño círculo que había aparecido en el jardín de su casa. La sorpresa de Stan y Lisa no terminó ahí. Al inspeccionar más de cerca, descubrieron que el yeso y la jaula ortopédica estaban tirados y quemados a pocos metros de la casa, como si hubieran sido abandonados apresuradamente en medio de un suceso inexplicable. Stan Romanek se encontraba en medio de un enigma envuelto en el misterio. Despertaba en lugares extraños de su casa sin recordar cómo había llegado allí, y entre el sueño y la realidad se escondían encuentros con seres desconocidos que parecían desafiar toda lógica. Desesperado por desentrañar los secretos que lo rodeaban, Stan se embarcó en un viaje hacia lo desconocido, buscando respuestas a través de sesiones de regresión hipnótica. Fue durante estas sesiones de regresión que se revelaron detalles sorprendentes y desconcertantes. Entre ellos, las ecuaciones que Stan había sido capaz de escribir durante sus estados alterados de conciencia llamaron poderosamente la atención. Estas ecuaciones, únicas y enigmáticas, arrojaban luz sobre aspectos desconocidos del cosmos, desde el número de civilizaciones en las galaxias hasta los principios detrás de la producción de un elemento químico que aún no se había descubierto. Lo que resultaba aún más fascinante era el hecho de que algunas de estas ecuaciones predecían descubrimientos científicos que aún estaban por venir. Entre ellos, la identificación de un elemento químico como fuente de un combustible limpio y renovable, una revelación que solo se haría realidad años después de que Stan escribiera esas ecuaciones. Estos descubrimientos desafiaban toda explicación racional y planteaban preguntas aún más profundas sobre el origen y la naturaleza de las experiencias extraordinarias de Stan. ¿Cómo pudo Stan acceder a este conocimiento aparentemente más allá de su comprensión? ¿Eran estas ecuaciones un producto de su mente o una transmisión de conocimiento desde una fuente desconocida? Las respuestas, como siempre, permanecían fuera de su alcance, sumergidas en el vasto océano de lo inexplicable. Entre las numerosas pruebas recopiladas por Stan se encuentran imágenes inquietantes de extrañas luces y sombras que parecían acechar su hogar. Estas fotografías capturaban la presencia de lo que se conoce en el ámbito del fenómeno ovni como persona-sombra, seres extraterrestres capaces de moverse entre el tiempo y el espacio, disolviendo sus formas humanoides en sombras o humo. Además, Stan instaló una cámara de seguridad en el exterior de su casa para capturar cualquier actividad inusual. Lo que registró fue aún más desconcertante, una luz brillante descendiendo desde lo alto, iluminando el suelo y parte de su casa antes de que la cámara se apagara repentinamente. Al día siguiente, Stan se encontró con un grupo de contratistas que afirmaban haber sido enviados para reparar el revestimiento de la pared que había sido golpeado por la misteriosa luz. Lo más inquietante de todo fue que Stan no había solicitado esos servicios, y lo que es más, la compañía que supuestamente envió a los contratistas no existía según Stan. Decidido a desentrañar el misterio, Stan realizó investigaciones adicionales y logró obtener muestras del material de la pared sin el conocimiento de los contratistas. Los resultados de los análisis revelaron datos impresionantes que desafiaban toda explicación convencional. Uno de los incidentes más desconcertantes en el repertorio de Stan fue lo que él llamó los selfies extraterrestres. Stan relató cómo una de sus cámaras desapareció misteriosamente durante varias horas, solo para reaparecer más tarde tirada en el suelo de su sala de estar.
Poco después, otra cámara, esta vez propiedad de una de sus hijas, también desapareció y fue encontrada días después, igualmente abandonada por la casa. Al revisar los registros de estas cámaras, Stan hizo un descubrimiento sorprendente, imágenes que parecían ser selfies de seres extraterrestres, con expresiones curiosas y ojos brillantes que capturaron su atención. Otro incidente que generó un gran revuelo fue el llamado buderio, donde se veía a lo que parecía ser un extraterrestre observando desde una ventana hacia el interior de la casa de Stan. Este video se convirtió en el centro de atención de la prensa internacional en 2003. Aunque muchos intentaron desacreditar el metraje, la versión de Stan seguía intrigando. Según él, unos meses antes había notado a alguien tratando de mirar dentro de su casa desde esa misma ventana, lo que lo llevó a colocar una cámara de visión nocturna para intentar capturar al intruso. El resultado fue uno de los registros más inusuales y debatidos en la historia de la ufología. Pero el momento cumbre llegó en 2005, cuando Stan afirmó haber capturado la mayor evidencia de vida extraterrestre hasta la fecha. En medio de la noche, Stan se vio sorprendido por ruidos en su cocina y decidió investigar. Armado con su cámara, se encontró con haces de luz que lo condujeron a presenciar un ser extraterrestre inclinado, mirándolo fijamente a través de la puerta de cristal. El encuentro fue tan impactante que Stan asegura haber perdido el conocimiento, solo para despertar una hora después en el suelo de la cocina, con la imagen del ser alienígena grabada en su mente. El ascenso meteórico de Stan Romanak a la fama también trajo consigo una serie de acusaciones devastadoras. La más grave de todas fue una denuncia anónima que lo acusaba de ser un pedo y afirmaba que su computadora contenía imágenes prohibidas infantiles. Esta acusación, además de su arresto, resultó en el allanamiento de su hogar y la confiscación de su computadora y computadora portátil por parte de las autoridades de seguridad nacional de los Estados Unidos. Para aquellos cercanos a Stan, esta acusación era simplemente un intento desesperado por desacreditarlo y socavar las pruebas que había recopilado a lo largo de los últimos 17 años. Sin embargo, las consecuencias fueron devastadoras para él y su reputación. Al final del documental, se revelaron titulares de periódicos que sugerían que el FBI había intervenido para colocar las imágenes en la computadora de Stan como parte de un esfuerzo para incriminarlo. Según estos informes, se afirmaba que las imágenes habían sido insertadas como parte de un virus transmitido a través de la IP de la computadora y la red Wi-Fi asociada. Los medios de comunicación que cubrieron el caso de Stan informaron que se encontraron más de 300 imágenes prohibidas infantiles en unos 17 archivos diferentes en su computadora. Estas acusaciones arrojaron una sombra sobre la vida y la carrera de Stan y plantearon serias preguntas sobre la integridad de las pruebas que había presentado en relación con sus experiencias extraterrestres. Para muchos, la verdad detrás de estas acusaciones sigue siendo un misterio, dejando a Stan y a aquellos que lo apoyaron atrapados en un laberinto de dudas y especulaciones. El caso de Stan Romanak plantea una serie de preguntas intrigantes sobre la integridad y la transparencia de las autoridades encargadas de investigar sus experiencias. La acusación de posesión de material prohibido, que resultó en el allanamiento de su hogar y la confiscación de sus dispositivos electrónicos, parece plantear la posibilidad de un encubrimiento o censura deliberada por parte de aquellos que podrían haber tenido un interés en desacreditar sus afirmaciones sobre encuentros extraterrestres. La rápida intervención del FBI y las circunstancias en torno a la colocación de las imágenes en su computadora plantean serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad del proceso judicial. ¿Fue este un intento deliberado de silenciar a Stan y desacreditar sus hallazgos, o simplemente una coincidencia desafortunada? La verdad detrás de estas acusaciones sigue siendo incierta, pero sin duda añade una capa adicional de misterio a un caso ya de por sí fascinante y polémico. El caso de Stan Romanak es un intrigante y polémico capítulo en la exploración del fenómeno ovni y los encuentros extraterrestres. A lo largo de los años, Stan ha compartido una serie de experiencias que desafían toda explicación convencional, desde avistamientos de luces y sombras hasta encuentros cercanos con seres extraterrestres.
Sin embargo, su camino hacia la fama también estuvo marcado por acusaciones graves y controvertidas, incluida la de posesión de material prohibido. Estas acusaciones han arrojado dudas sobre la integridad de su historia y la transparencia de las autoridades encargadas de investigarla. A pesar de las controversias y los desafíos, el legado de Stan Romanak sigue siendo una fuente de fascinación y debate en la comunidad ovni. Su historia nos recuerda la complejidad y el misterio del universo que habitamos, así como la importancia de mantener una mente abierta ante lo desconocido. En última instancia, el caso de Stan Romanak nos invita a reflexionar sobre las fronteras de nuestro conocimiento y las posibilidades infinitas que pueden existir más allá de lo que comprendemos. Independientemente de nuestras creencias personales, su historia nos deja con una pregunta persistente: ¿estamos solos en el cosmos o hay algo más allá de nuestro entendimiento esperando ser descubierto?